Buenas tardes a todos los que nos están viendo. Mi nombre es David Alejandro. Estoy con mis compañeros de equipo, que es Eduardo, Isabel y la que está sosteniendo la cámara, que es Fátima. Estamos aquí con el licenciado en Derecho Eustaquio Blasco Pacheco. Mucho gusto, licenciado. Hola, mucho gusto. Isabel, Eduardo, Fátima. Me gustó. Vamos a hablar con ustedes lo que es el tema de ciencia política. Para empezar, vamos a decirle el motivo por el cual estamos realizando esta entrevista, el cual es conocer un poco más de la ciencia política y de su campo de estudio en sí, el que es la democracia, y además de distinguir la ciencia política y el derecho, ya que puede llegar a ser confundido, pero la ciencia política estudia todas las organizaciones de poder y el derecho de las leyes. Vamos a comenzar con nuestras primeras preguntas. La primera, dígame usted, ¿cuál es su opinión acerca de la democracia? La democracia es un sistema de organización política y social en el cual el poder principal radica en el pueblo. ¿Sí? En México podemos decir que es un país democrático porque el pueblo elige a sus gobernantes, a sus representantes a través del voto libre, ¿no? Entonces realmente la democracia es el sistema de organización político y social de nuestra sociedad. Sí, la siguiente que quisiera hacerle es, ¿cuál es la importancia de esta democracia? La democracia es importante, sobre todo respetar las formas, los canales en los cuales tiene que darse para evitar conflictos sociales. Al decir y referirnos que es un sistema de organización política y social, pues acudimos a medios legales y canales establecidos para los cuales elegir a los representantes del Estado. Ya estos podemos hablar de tres niveles, que es el poder entiéndose Estado como federación, como Estado propio y municipios, que son los tres niveles de gobierno que tenemos. Ahora bien, si no existiera la democracia, pues realmente sería un relajo la forma de elegir a los que nos van a gobernar, ¿no? Todo el mundo quisiera tener el poder, todo el mundo quisiera dominar a otros, porque acordémonos que realmente como seres humanos pretendemos siempre tener un cúmulo de poder para poder influir en otras personas. Entonces la democracia como tal está instituida para que el pueblo pueda conferir poder a un representante nada más y no hacer al rato una revuelta social, porque no pueden, ahora sí que no pueden organizarse para elegir una sola persona, sino que todo el mundo quisiera designar a alguien que lo represente o representarse a sí mismos. Entonces, pues, realmente es muy importante la democracia, pero es más importante que se respete la democracia y sus canales establecidos. ¿Sí? Gracias. La siguiente pregunta sería, ¿cómo cree usted que pudo evolucionar la forma en la que el gobierno se maneja actualmente con respecto a las elecciones anteriores? Es una muy buena pregunta. Fíjate que históricamente ha evolucionado mucho la democracia. Me refiero a un partido político en especial que estuvo en el poder más de 70 años, que es el PRI, en el cual si es bien cierto que la democracia es la elección del pueblo de sus representantes, desde ahí estábamos mal. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo, que es el presidente de la República, a pesar de que el pueblo lo elige, tú no podías, o uno como ciudadano no podía elegir quiénes te iban a gobernar. Para empezar, el presidente elegía a su candidato y prácticamente el que él elegía, ese era el próximo presidente de la República, y así fue históricamente. Llega la alternancia en el poder y llega otro partido que es el PAN, y el cual pensamos como ciudadanos que iba a ser algo muy diferente, pero vino a hacer prácticamente lo mismo. Y el hartazgo del pueblo se manifestó en estas últimas elecciones, en el cual considero que por primera vez se manifiesta la democracia en todo su esplendor. Nada más que hay un detalle, ¿no? Esta elección del pueblo se dio prácticamente por un hartazgo social,
una inconformidad por los sistemas en los que se han venido manejando los gobiernos anteriores, en los cuales prevalece la corrupción. Entonces el pueblo prácticamente dice, bueno, pues toma la decisión de elegir una persona que si bien estuvo prácticamente tres sexenios anteriores tratando de elegir, y es una alternancia muy importante, ¿no? Es una alternancia muy importante. Ahora, si nos vamos en otro ámbito, la democracia ha avanzado tanto y ha permitido que la mujer también sea parte de esto. ¿Sí? Para empezar, la cultura mexicana, la mujer ha estado muy relegada y ha logrado espacios, ¿no? En 1955, por primera vez la mujer tiene no la capacidad, sino tiene, ahora sí que el derecho de votar en México, algo que antes a ese año no se daba. Entonces ya son 64 años, si no me equivoco, de que ya la mujer toma parte de esta vida democrática del país. ¿Sí? Entonces yo creo que son las evoluciones o las formas en que ha venido cambiando nuestra democracia, ¿no? Y sobre todo la pregunta era enfocado a las formas en que este gobierno ha evolucionado en relación a los años anteriores. Pues yo creo que no nos equivocamos. Bueno, por lo menos en mi punto de vista personal, es un gobierno del pueblo y para el pueblo, y lo podemos ver. Anteriormente un presidente lo veía rodeado de guaruras, de escoltas, y difícilmente se iba a acercar al pueblo que lo eligió, ¿no? Lo veías en el pueblo cuando eran campañas, convenciendo a las personas por el voto, y de ahí nunca más lo volvían a ver. Hoy en día, el presidente que tenemos, Andrés Manuel López Obrador, lo ves en el Oxxo tomando, ahora sí que sin escoltas, lo ves en un mercado, lo ves en donde quiera y conviviendo con el pueblo. Yo creo que es una principal, un cambio principal y tajante, ¿no? En relación a los demás gobiernos, ¿no? Yo creo que si es un gobierno del pueblo y para el pueblo, y lo estamos viendo, ¿no? Salvo cosas que vamos a ir viendo más adelante. Digo, es muy pronto para poder dar un diagnóstico de un cambio completo y total, ¿no? Pero digo, paso a paso yo creo que esto tiene que tender a mejorar. Pero ¿usted cree que vamos respecto a todo lo que ha pasado, usted cree que vamos en buen camino para llegar a una buena democracia que realmente sea pura y que no haya como que de algún lado fraude o corrupción? Mira, el fraude y corrupción siempre ha existido. Incluso yo me atrevo a pensar que si bien la intención del gobierno actual es trabajar en eso, sobre todo atacar la corrupción, es algo muy complicado, muy difícil, porque es parte ya de nuestra cultura mexicana. La corrupción se da de dos maneras, ¿no? Se da por dos partes. Existe un corrupto y existe quien corrompe, ¿no? Entonces, y es una cultura, ¿por qué? Porque para obtener cualquier beneficio tú tienes hoy en día que estar soltando, como dicen, una mochada, ¿sí? Desafortunadamente, tal vez la intención del presidente es muy buena, sin embargo tiene que cambiar toda una mentalidad y toda una forma de pensar de muchas personas. No basta con que él tenga esa intención, yo creo que tiene que trabajar en todos sus ámbitos, trabajar con sus gobernadores, sus presidentes municipales, con personal de su equipo, pero es algo muy de fondo que tiene que hacerse y no se va a lograr en un sexenio. O sea, tenemos que trabajar y tenemos que trabajar todos también con esta nueva forma de pensar. Ustedes como jóvenes tienen la oportunidad de no caer en esto, de tener una nueva visión de las cosas. La corrupción desafortunadamente ha invadido muchos ámbitos a la sociedad, pero pues ustedes tienen la oportunidad de cambiar todo esto, ¿no? Por eso les digo, no es un plan a corto plazo, es un plan a largo plazo, pero claro que todo es posible, todo es posible.
De acuerdo a noticias u otras fuentes, siempre en cada elección presidencial se especula que hubo fraude para que el candidato ganador haya conseguido el triunfo. ¿Considera usted que en algún momento no se siguió algún protocolo democrático establecido y hubo fraude? Me refiero a esas elecciones. ¿Esas elecciones? Sí. Fíjate que considero que el fraude históricamente ha existido y hay muchas formas de las cuales se ha llevado a cabo. Y en estas elecciones no omito que sea la opinión. Por supuesto que también hubo intentos de fraude, nada más que hay un factor que fue muy determinante. Cuando el fraude, cuando las elecciones son tan participativas, como fue en este caso, que la sociedad participó activamente y participó en favor de un candidato en el cual fue una victoria arrollante, avasalladora, es muy difícil revertir un resultado a pesar de los tipos de fraude que puedas que quieran implementar. Porque digo, no, hay muchas formas de hacer fraude en las elecciones e históricamente se ha venido haciendo, ¿no? Entonces, como hay mucho electorado, como una cantidad increíble de gente que votó a favor de una sola persona, es más complicado tapar eso. Entonces, los medios para llegar al fraude no fueron suficientes para revertir un resultado, ¿sí? O sea, sí hubo fraude, sin embargo, como les digo, o sea, fue tan tajante la victoria que ninguna forma de fraude pudo revertir ese resultado. La siguiente pregunta es, ¿existen factores que influyan en contra de la democracia y cuáles serían? Factores, fíjate que sí, en México hasta hace poco leí que hay 3 factores principales con los cuales se mide la democracia y que repercuten en la democracia. Uno es la violencia, otro es la corrupción y un tercer factor es la desigualdad. Esos 3 factores determinan, en México por lo menos, cómo se evalúa y cómo se mide la democracia. ¿Y cómo uno cree que de qué manera afectan la armonía en el país? Pues bastante, porque si hablamos de que la democracia es una forma de organización del Estado en el cual la sociedad elige a sus gobernantes, si hablamos de violencia, por ejemplo, hemos oído en las noticias de que los candidatos de X o Y partido político han sido asesinados, han sido extorsionados e incluso han sido presionados para dejar los puestos de elección popular, o han sido impuestos por los mismos grupos delincuenciales. Entonces, desde ahí, para empezar, ya no es una elección libre del pueblo, sino que ya son impuestos, o son impuestos que si tú lo elegiste, pues ya es coaccionado a que deje el puesto. Entonces, ¿para qué? Para que llegue otra persona que ponga en ellos, ¿no? Entonces, hablando de lo que es la violencia, de corrupción, pues se diga, ¿no? El dinero mueve montañas y también mueve candidatos. Entonces, por ahí es otra forma en la cual ya libremente el pueblo no elige a sus gobernantes, a pesar de los muchos intentos que existan porque así sea. Y la desigualdad, ¿por qué la desigualdad afecta a la democracia? Si hablamos de desigualdad económica, es más fácil que una persona de una ciudad, ¿sí?, vaya a votar. Pero si hablamos de una persona que vive en una montaña, que vive en una ranchería, para empezar, las casillas a veces no las instalan cerca de donde está el lugar, ¿no? Entonces tienen que trasladarse hasta ciertos lugares, pero si no hay los medios para hacerlo, no, esa persona, nos quedamos sin un voto, ¿no? Entonces ya no es una democracia pura, es una democracia en la cual ya la desigualdad también juega un papel importante. Y digo, y aquí hice un ejemplo con una ranchería, pero hay poblaciones en las cuales completamente no tienen acceso a otras cosas, ¿no? Entonces, así es. ¿De qué manera se puede llegar a una democracia ideal en nuestro país? Democracia ideal, pues esa,
Yo creo que lo que te dije primero, que son los 3 factores que afectan a la democracia. Bueno, la democracia ideal es cuando en el poder está la persona que realmente elige el pueblo, no que sea impuesta por la delincuencia, no que se llegue ahí por la corrupción, no que llegue impuesta por el mismo presidente que está en el poder. Cuando todas las personas tengan que votar y tengan la facilidad para votar, ¿sí? Que las casillas lleguen donde tengan que instalarse, que las casillas que se tengan que instalar se instalen, que se instalen el 100% de casillas, dependiendo también de los distritos electorales. O sea, realmente, cuando lleguemos a todo esto, por supuesto que tendremos una democracia pura, y aparte aunado a que se respeten los preceptos de la Carta Magna, que en nuestro país es la Constitución, una Constitución promulgada en 1917 que también vigila, sanciona en teoría y debe ser en la práctica todas las desviaciones que nuestros representantes políticos lleguen a tener. Entonces, que sabemos que históricamente no se ha hecho, ¿no? Hablamos de gobernadores corruptos, hablamos de presidentes municipales corruptos, de presidentes corruptos que andan libres. Si la aplicación de la Carta Magna que regula estos comportamientos no se aplica como debe ser, nunca vamos a tener una democracia pura, porque realmente nuestros gobernantes van a hacer lo que quieren, van a estar cuando quieren, y no los vamos a quitar nosotros cuando queramos. De hecho, una de las cosas buenas que está impulsando el actual presidente es que el pueblo tenga la capacidad de revocar al presidente, o de revocar a las personas que haya el pueblo colocado, y es algo correcto. Si es como una empresa, tú contratas a una persona para que te realice cierta función y no funciona, bueno, pues lo corremos y ya. Es igual, si el pueblo elige un gobernante y el gobernante no da los resultados, pues el que sigue. ¿Por qué? Porque me saliste corrupto, no te estás apegando a la Carta Magna, etcétera, ¿no? ¿Sí? ¿Hay algún país que le parezca claramente democrático? Un país claramente democrático. Por lo menos fíjense que en los sistemas de elección, yo creo que son más claros en otros países. No es que sean más democráticos o no, pero los sistemas de elección creo que son más claros, ¿sí? Y no son tanto que se presten al fraude. Por ejemplo, en Estados Unidos se elige a sus presidentes por medio de vueltas electorales, ¿no? Entonces ahí, de acuerdo al porcentaje de votos, si no son suficientes, se vuelve a votar nuevamente, ¿no? Se hace otra vuelta electoral. Entonces es un sistema más claro de elección, ¿sí? Que se presta menos a fraude. Entonces podemos decir que si hay países que no es que sean más democráticos, sino que tienen sus sistemas de elección, yo creo que más claros, ¿sí? ¿Y cree que en algunos lugares todavía hay países que todavía están regidos por cierto poder que tiene la iglesia? De que democráticamente también participan las iglesias. Como la religión, Sí, porque a veces, sí. la religión a veces también. Sí, sobre todo en los países musulmanes, ¿no? Son los donde la iglesia, perdón, no la iglesia, la religión juega un papel preponderante en lo que es la democracia, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, las mujeres, bueno, o sea, las mujeres no tienen la misma igualdad que los hombres. Por lo menos en México, la misma Constitución lo dice, ¿no? Hombre y varón, o el hombre y la mujer son iguales ante la ley. Pero allá no. En los países musulmanes no, la mujer está muy denigrada, la mujer no puede mostrar ni el rostro, mucho menos puede participar activamente en lo que son las elecciones. Entonces, por eso mismo que es una cultura religiosa la musulmana, ese mismo tabú religioso hace que no sean países 100% democráticos, ¿no? Entonces sí, la religión juega, en esos países, los musulmanes, juega un papel importante en la democracia. ¿Ya es todo? Actualmente, ¿de qué manera se efectúa la democracia en el país? La democracia en el país actualmente, a través de el voto libre, secreto
de los ciudadanos. Sí, es la forma en la cual el pueblo manifiesta la intención de elegir a sus representantes. Anteriormente, o bueno, históricamente, lo que es la forma en que el pueblo elegía a sus gobernantes, como creo que sí se los comenté, los gobernantes eran impuestos. Actualmente, como que ya tenemos esa decisión, incluso de elegir a quien nosotros sea más convincente para nosotros, a grado tal que incluso ya hay candidatos que no son puestos o no son propuestos por partidos políticos, sino que son candidatos independientes, candidatos de pueblo, ¿no? Entonces, yo creo que por allá es el camino correcto, ¿no? De elegir a quien realmente se adecua a tus intereses, a quien realmente la propuesta que plantee pues sea más apegada a la realidad, que sean cosas que sean realistas, ¿no? Porque muchas veces nos prometían cosas con tal de poder elegir, y sobre todo el pueblo pues ya no se chupa el dedo, como dicen, ¿no? Entonces ya el pueblo ya se informa más, ya nos informamos más. ¿Para qué? Para que ese voto ya sea un voto informado, ya sea un voto con conocimiento de causa, por lo menos de que la persona que tú vas a elegir estés convencido de que es el mejor candidato entre todos. Entonces tú ya vas a evaluar su plataforma política y en base a eso tú vas a elegir quién es el más correcto, quién es el que se adecua a lo que tú o a tus ideales por estándar, ¿no? Esa es la forma en la cual, mediante el voto electoral, esa es la forma de que se manifiesta la democracia en México. ¿Cuáles serían acciones que se tomarían cuando no se sigue esto del voto libre y secreto? Aquí viene, cuando no se respeta esto, pues aquí vienen las denuncias, ¿no? Por eso existe un organismo que en estricto sentido debe funcionar, que es el FEPADE, ¿no? Hasta se hace muy famoso los comerciales, ¿no? Acúsalo con la FEPADE, ¿no? ¿Por qué digo la FEPADE? Es el organismo que debe atender todos los delitos electorales, y aquí es donde cuando no se usan los canales formales de la elección libre y secreta, entonces aquí es donde la FEPADE debe intervenir y sancionar a los partidos políticos o a los candidatos que se han postulado para los cargos de elección popular. ¿Sí? Y otra pregunta, ¿realmente ha existido la democracia como tal? La democracia como tal, no. O sea, Platón y Aristóteles decían que la democracia es el gobierno de las mayorías, ¿no? Si nos vamos a ese principio filosófico, entonces si la democracia es el pueblo, es la elección del pueblo por las mayorías, realmente en México los gobernantes no han sido electos por las mayorías, han sido en gran medida impuestos por los mismos partidos políticos. O sea, no te dan opción de elegir realmente un candidato en el cual tú quieras ahora sí que poner tus esperanzas para un país mejor, ¿no? Entonces, pero hoy en día yo creo que se vio más apegada a la democracia, o por lo menos la intención de la democracia con la elección del nuevo presidente municipal, del presidente de la República, municipal. Ahora bien, si nos vamos si hacemos un poquito también de historia, la democracia no ha sido pura como tal. ¿Por qué? ¿Cuántas personas van a votar no movidas por la intención libre, por lo menos libre, por el candidato que ellos quieran elegir, sino van a elegir por un candidato, ellos van presionados y van condicionados a una despensa, condicionados a un apoyo económico, condicionados a que si no van a perder ciertos privilegios. Por ejemplo, en las instituciones de gobierno, si tú no ibas y votabas por el candidato del partido que estaba en el poder, pues hasta la chamba perdías, ¿no? Entonces,
Entonces no hablamos de una elección libre, de una democracia pura, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la intención del voto, el voto no es libre, ni es, por los secretos es, pero libre no. Ahora, fíjate que haciendo un recuento, una reseña, tampoco es secreto, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú ibas a elección, ibas y votabas, que decían, tómale una foto a la planilla para ver que votaste por el candidato, si no, no te va a llegar tu apoyo. Entonces, de ese lado tampoco era secreto. Entonces, yo creo que como tal no había una democracia pura. Que esperemos que esto que estamos viviendo ahorita, con esta nueva elección de nuestro presidente de la República, pues sea un parteaguas en la historia democrática del país. ¿Usted qué cree que deberíamos de mejorar en la democracia de México? ¿Qué hay que mejorar? Informarnos. Dicen que el pueblo tiene el gobierno que se merece, ¿sí? Entonces, para tener un buen gobierno hay que hacer una buena elección, y para hacer una buena elección hay que informarnos. ¿Quién es el candidato? ¿Qué vida política ha llevado? No solamente ya su vida política, sino también cuál ha sido su trayectoria humana, porque a veces puede ser un buen político, pero como humano puede ser que tenga hasta denuncias penales, denuncias civiles, que sea una persona sin valores. Hay que llegar hay que poner como nuestros gobernantes una persona íntegra, una persona preparada, una persona que sea de pueblo. O sea, que sea de pueblo me refiero a que conozca el pueblo, que conozca necesidades. No poner a un gobernante que le preguntas por el kilo de tortillas y no sabe cuánto cuesta el kilo de tortillas porque él no es la señora de la casa. O sea, realmente gente que sea del pueblo, que conozca del pueblo, pero para eso hay que informarnos. En la medida que no nos informemos, vamos a seguir cometiendo los mismos errores. La comunicación y la información es poder, y entre más informados estemos, mejor preparados vamos a estar y más exigentes vamos a ser. Por eso entonces ustedes, como promesas del futuro, infórmense, estudien. ¿Para qué? Para que por lo menos cuando lleguen a elegir cuando lleguen a ustedes a votar por primera vez, que ya están cerca, pues elijan una persona con esas características. Una persona que conozca, que sea del pueblo, una persona preparada, una persona con valores, una persona ética. ¿Para qué? Para que a rato no nos arrepentamos y digamos un voto desperdiciado, ¿no? Que tengamos la capacidad de exigir a la persona que nosotros colocamos. Entonces, en la medida que estemos informados, yo creo que respondo siempre. Hay que informarse. ¿Sí? ¿Cómo cree que los medios de comunicación influyen en nuestra idea de democracia o en nuestra democracia? Los medios de comunicación, bastante. Los medios de comunicación, como yo te decía ahorita, en México hay 3 poderes. El poder ejecutivo, que está representado por el presidente de la República, el legislativo, que representa a la Cámara de Diputados y Senadores, y el poder judicial. Y hay un cuarto poder que no está en la Constitución, pero que está en la sociedad, que es el poder de los medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen un poder tan grande que pueden hacer a un delincuente, pueden bombardear una sociedad de tal forma que sea la mejor persona, y a la mejor persona la pueden bombardear con tal información que sea la peor persona. Entonces, los medios de comunicación influyen bastante en la democracia. Ahora, si nos vamos a medios de comunicación, y me atrevo a decir que influyen en demasía, sobre todo por la forma de cultura que tenemos, una cultura pobre, una cultura desinformada, que son incapaces de hasta regalar una televisión. ¿Sí? Ustedes se recordarán que hasta una televisión regalaron a las familias de escasos recursos, o luego que la televisión análoga, eso fue nada más un pretexto para hacer llegar televisiones a las casas. Porque la televisión, la información que difunde, por lo menos en México, y las televisiones abiertas, no es información buena. Es información
que si estamos pegados a la tele y vemos el contenido que nos proyecta, es información que no nos sirve para nada. No es información cultural, no es información que difundan sobre nuestra sociedad, sobre la economía, nada. Son programas amarillistas, reality shows. Entonces, realmente, ¿qué vas a ver en la televisión? Y eso sí, la regalaron en época electoral, en donde las campañas o los bombardeos sobre los candidatos políticos es bastante grande, ¿no? Te venden la imagen de un candidato y te la venden por medio de, le llaman información subliminal, que es información que se te pega en la mente, ¿sí? Sin querer. O sea, tú no vas con esa intención de ver la información, sino que ya va y utilizan psicólogos, utilizan comunicólogos, utilizan personas preparadas y hacen un estudio de qué tipo de información se puede quedar en la mente de la gente sin analizarlo. Se queda en tu mente y te bombardean. Y los partidos de hegemonía, que son el PRI, PAN, PRD, de acuerdo a la cantidad de personas que tienen en el poder, es la cantidad de recursos que asignan y es la cantidad de dinero que pueden asignar a las campañas publicitarias. Entonces, un partido político con mucho dinero puede contratar mucha publicidad y puede bombardear a mucha gente. ¿Por qué? Porque te mandan spots a cada rato, hasta que se queda en la cabeza. Inconscientemente, si no estás preparado e informada, como les comenté hace rato, vas y votas por la persona que ya tienes en la mente, por la que te metieron en la mente, la que te vendieron. Ahí está. Te crean la necesidad de votar por un candidato, por medio de la publicidad. Y compáralo con un producto. Un producto que en la televisión te crean la necesidad de ese producto. Te sale una publicidad en la cual dice: te vendemos un champú que el pelo te lo deja, si lo tienes lacio, te lo deja chino. Y te lo venden todos los días, y dices: si tú eres lacia, voy a probar si es cierto. Y ya fuiste y lo compraste. Así hacen con los candidatos. Te venden un candidato, te lo venden, hasta que dices: pues voy a probar a ver si es cierto. Si tú no te informaste sobre ese candidato, vas a votar por él. Pues, muchas gracias por su tiempo. Creo No. que ya concluimos con las preguntas. Le agradecemos de antemano su participación, su colaboración. No somos para servirles, muchachos. Échenle ganas al estudio, porque son la promesa y el futuro de este país. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día. Gracias igualmente. Eduardo, buen día. Isabel, Igualmente. buen día.